Hola, en este espacio les vamos a hablar sobre la disgrafia, junto a mi compañera Yuri Paola Padilla García y quien les habla Sandra Patricia Gómez Giraldo. Este tema pertenece a la asignatura Trastornos del aprendizaje cognitivo y del comportamiento de la especialización Neuropsicología de la educación. El contenido que presentaremos a continuación será la conceptualización de la disgrafia, las teorías explicativas de la disgrafia, los tipos de disgrafia y las características clínicas de la disgrafia. Empezaremos dando el concepto de lo que es la disgrafia. Esta es una dificultad manifiesta de una persona para escribir de forma adecuada, ya sea por cuestiones ortográficas, caligráficas o de ambas de forma simultánea. Por tanto, nos enfrentamos a un trastorno de la expresión escrita que es incluido dentro de los trastornos específicos del aprendizaje. Saberes básicos. Primero, ¿cómo afecta a los alumnos? Tenemos que el rendimiento escolar es menor, hay retraso en la adquisición de conocimientos y baja autoestima. Segundo, ¿cómo se manifiesta la disgrafia? Tenemos que la letra es irregular y difícil de entender, escritura en espejo, escritura lenta y torpe, omisión en letras, letras invertidas o confusión de letras. ¿Cómo se detecta la disgrafia en el aula? Dictados, prueba de escritura espontánea o copia. Y 4, tenemos 3 recursos para ayudar a los estudiantes con la disgrafia, que es entrenamiento psicomotor, técnicas psicotográficas y técnicas escritográficas. Los niños que la manifiestan no necesariamente presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales, pero sí suelen sufrir una falta de habilidades motoras. Para muchos niños con disgrafia, el simple hecho de sostener un lápiz y organizar las letras en una línea es muy difícil. Síntomas de la disgrafia. Igualmente, los niños con disgrafia cometen errores como los siguientes. Rotación, confusión de letras de forma similar. Por ejemplo, B con la D, la U con la N, la P con la Q. Inversiones, modifica la secuencia correcta de las sílabas. Por ejemplo, la con al, le con el, globo con golbo, fol con flor. Confusiones, cambio de una letra por otra, bien sea gráfica o fonéticamente, debido a que se pronuncian de forma similar. Por ejemplo, B con P, la T con la D, la G con la C, rosa con grosa. Acá tenemos otros síntomas, como lo son las omisiones, que suprime o varias letras de la palabra. Por ejemplo, soldado, pueden llegar a escribir soldado o decirlo, árbol con árbol, maestro con maestro. Y tenemos también agregados, añade letras o repite sílabas, por ejemplo, pescacado con pescado, mara con mar, chupeta con chupeta. Y tenemos también contaminaciones, ocurre cuando una sílaba o palabra se mezcla con letras de otras. Por ejemplo, mi mamá y yo salimos, nos vamos a hacer ejercicios. Distorsiones, cuando no es posible leer lo escrito. Disociaciones, separar las palabras de forma incorrecta. Por ejemplo, casa, casa, cariño, cariño. Teorías explicativas de la disgrafia. Rivas y Fernández 2004 refieren que la disgrafia es una proyección de la dislexia en la escritura en la que se da un fenómeno similar a la dislexia y se observa mala percepción de las formas, de su colocación dentro de las palabras. Por otra parte, Narvarte 2002 menciona, no corresponden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo que compromete a toda la motricidad fina. Para Fernández J.M. 2014,
Se destaca la disgrafia, que es utilizada para designar el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas intelectuales, neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales. Para aprender a leer y escribir, ciertamente las adquisiciones más importantes del desarrollo escolar, el niño o niña necesita de un gran repertorio de adquisiciones, mientras estas adquisiciones no formen parte del repertorio de cada niño o niña, la entrada a la escuela muy difícilmente éste podrá aprender a leer o a escribir. De ahí la urgencia de medidas de organización educativa para estos alumnos con necesidades de apoyo específico. Soloveiva y Quintanar, 2010, página 11, refieren: es necesario ejercitar el lenguaje escrito, no solo para dominarlo como instrumento para comunicar, sino también como instrumento de comprensión, de organización y de generación de ideas. El proceso de enseñanza versus aprendizaje es un proceso único, indisoluble y es imposible sin sus dos participantes, el maestro y el alumno. Las acciones del alumno son la base para la asimilación de los contenidos, las cuales organiza el maestro. Esto significa que el éxito o el fracaso del niño en la escuela primaria depende del método de enseñanza. Rojas, Josefa, 2011, página 2, habla de cómo manejar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura, el cual afecta a los niños de la educación básica. El Sistema Nacional de Educación ha influido en la estructuración y en el enriquecimiento de los estudios e investigaciones acerca del lenguaje oral y escrito. Una visión integradora de la escritura como proceso complejo supone exigencias al maestro que, desde el mismo diagnóstico, demandan la intervención mediante estrategias de manera grupal e individual para favorecer su adquisición en la educación infantil. Tipos de disgrafía. Encontramos la motriz. Se vincula con trastornos psicomotores. El niño es capaz de comprender la relación existente entre los sonidos escuchados y que él mismo pronuncia, así como la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, presenta dificultades en la escritura debido a que posee una motricidad deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir. Encontramos también la específica. En este caso, la dificultad para reproducir las letras o palabras no se vinculan particularmente a un trastorno motor, más bien se debe a una errónea percepción de las formas, a la desorientación espacial y temporal, trastornos de ritmo, entre otros. Este tipo de disgrafía compromete a la motricidad fina. Los niños pueden presentar rigidez en la escritura, grafismo suelto, impulsividad, inhabilidad o escritura torpe, lentitud y meticulosidad. También encontramos la adquirida, cuyas dificultades en la escritura se deben a lesiones cerebrales en personas que ya sabían escribir. Asimismo, se clasifica en disgrafía central y periférica. Central, que perjudica los aspectos lingüísticos vinculados a esta escritura. Periférica, le cuesta recordar los movimientos necesarios para trazar las letras o escribir las palabras. Encontramos la evolutiva, que es común encontrarla en niños hasta los 7 años o en personas que están aprendiendo a leer y escribir. Esta a su vez se clasifica en fonología y superficial y mixta. Características clínicas de la disgrafía. Son varios los componentes de la escritura que pueden verse afectados por la presencia de este trastorno. Esta variabilidad en el origen de la disgrafía supone también como consecuencia de un abanico muy extenso de síntomas y señales que se relacionan con ella. Una de ellas es una caligrafía que se destaca por ser inconsistente y con una forma de dificultad a su lectura. Problemas para acentuar las palabras. Una mala gestión de los espacios entre palabras, frases, renglones y párrafos. Mala utilización de los signos de puntuación. Presencia de problemas gramaticales. Sustitución de unas letras por otras.
uniones extrañas entre las palabras, posición inadecuada del bolígrafo o lápiz de la mano. Algunas orientaciones y recursos. Primero, entrenamiento psicomotor. Segundo, técnicas pictográficas. Tercero, técnicas escriptográficas. Primero, entrenamiento psicomotor, el cual consiste en el entrenamiento del propio cuerpo y las habilidades psicomotoras, como la motricidad fina, el control postural, el esquema corporal y la fuerza muscular. Es importante en estos casos enseñar la relajación y una correcta forma de respiración. Segundo, técnicas pictográficas. Consiste en el entrenamiento del propio cuerpo y las habilidades psicomotoras, como la motricidad fina, el control postural, esquema corporal y fuerza muscular. Es importante en estos casos enseñar relajación y una correcta forma de respiración. Consiste en sesiones de pintura con el objetivo de trabajar hombros, brazos, muñecas para favorecer la distensión neuromuscular de estos miembros. Características de estas sesiones: empleos de pinceles con el mango largo y brocha dura, pues no se busca la precisión sino la distensión. El empleo de lápices y rotuladores gruesos, trazos de arabescos, garabetos y trazos amplios y continuos sin levantar el lápiz ni el pincel. La posición será de pie para favorecer el desplazamiento integral y articulado tanto del hombro como del brazo y la mano. Tercero, técnicas escriptográficas. Se trabaja con lápiz y papel, principalmente reproduciendo elementos gráficos amplios y enlazados, toda la gama de bucles y giros expuestos anteriormente y en la siguiente secuencia. Trazos amplios y enlazados en la pizarra, como distender el hombro. Trazos amplios y enlazados en el folio grande, como distender el brazo. Trazos amplios y enlazados en pauta grande para distender la mano. Trazos amplios y enlazados en pauta normal para distender los dedos. Referencias bibliográficas. Gracias.